Hermano, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la última entrega de la parte de la serie corta que hemos denominado El valor de la reputación. El valor de la reputación. Y en esta última entrega nos vamos a centrar en los 3 primeros versículos para poder avisorar una reputación positiva por obtener, que se cimente en nosotros cuando aceptamos ser como, con esta figura literaria, cuando aceptamos ser como árbol plantado de las manos del Altísimo, o sea, cuando aceptamos ser edificados mediante sus escrituras. Ahora, esto también implica que hemos aprendido a valorar en su real dimensión lo que rechaza la carne. O sea, hemos aprendido a valorar las casas de luto. O sea, la figura literaria de la casa de luto es los sitios donde se nos hace pensar, razonar, discernir, sin que esto implique que le corremos a todo lo que significa la casa del banquete. La casa del banquete son todos aquellos lugares donde nos reímos, nos vacilamos, nos olvidamos del mundo, ¿no? Ahora, pero la casa del banquete, no implica que nos corremos de todo lo que significa alegría y jolgorio, ¿ya? Pero sí involucra, escúcheme por favor, involucra que hemos aprendido a ser exquisitos en base a las escrituras y no aceptamos cualquier banquete para los sentidos. Solamente aquellos banquetes van a ser peligrosos para nuestra relación con la educación que Cristo desea que tengamos. ¿Ya? Ahora, tampoco involucra estar en sintonía con Dios, tampoco involucra que vamos a aceptar sin resistencia el ser predicados, aconsejados, discipulados. ¿Y saben por qué? Porque todo creyente aún mantiene su vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza que no desea, vuelvo a repetir, ser predicado, aconsejado, discipulado, porque todo eso nos lleva al luto. O sea, porque ahí, de una u otra forma, hay veces se nos dice la vida y nadie quiere que le valoren la fiesta. Pero en honor a la verdad, nuestra conciencia nos ayuda mucho. Y mediante la conciencia aprendemos a tomarle gustito a los sitios que la carne rechaza. O sea, le aprendemos a tomar gustito a las casas de luto, porque vuelvo a repetir, ahí se nos hace razonar, discernir para nuestro propio bien y para la obra de la gran comisión. Asimismo, relaciona, cuando aceptamos esto, es que hemos asimilado, escúcheme, que lo único que nos va a dar libertad, sanidad emotiva, saciedad espiritual, prosperidad verdadera y niveles insuperables es la verdad escritural. Aunque, repito, muchas veces al escuchar la verdad escritural, en prédicas, consejerías, discipulados, ya nos duele el ego y nos duele el alma. Implica que hemos asimilado que los mensajes, capacitaciones, consejerías, discipulados, conferencias son sumamente valiosas. Significa que vamos mejorando el no estar tan turbados y preocupados por actividades seculares, religiosas, de tal forma que nos alejen de escuchar la voz de Cristo en las formas en las cuales Dios habla hoy. O sea, antiguamente Dios hablaba directamente, ahora no habla directamente. Habla mediante toda exposición correcta de la palabra del Señor. Y esto implica también que cuando escuchamos de alguna manera, así ha dicho Jehová, sabemos que es para nuestro bien y no para hacernos daño. Que ya hemos detectado que abonados solo con nuestras ideas interesantes, podemos ser fácilmente engañados por nuestro propio
corazón. Hoy, repito, es la última entrega de la serie corta El valor de la reputación. Y vamos a revisar los versículos del 1 al 3 y ahí reconocer el tipo de reputación que es refrigerio y vianda saludable para el espíritu del creyente, que nos ayuda a no entorpecer la voluntad perfecta de Dios para que tengamos la verdadera prosperidad en nuestra vida y tampoco entorpezcamos la obra de la gran comisión. Ahora, en todo esto, en esta construcción de un edificio testimonial, tiene suma trascendencia el dejarnos educar mediante las Escrituras. Volvamos a Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Sentado nomás. La palabra del Señor dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya sabemos que el versículo 4 y 5 ya lo hemos tratado la semana pasada. Incline su rostro, permítame dirigirlo en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, ayúdenos, Señor, a comprender, a asimilar, a recordar, Señor, sus verdades que son contenidas en estos versículos, Señor, que van a ser predicados. Ayúdenos, papito lindo, porque sin usted, Señor, sin su guía, solos nada somos. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto es la reputación que a Dios le agrada en sus hijos. La reputación que a Dios le agrada en sus hijos. Para lo cual voy a volver a leer el versículo primero. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando leemos en castellano el término varón, si bien es cierto, se puede estar refiriendo a uno de sexo masculino, pero en el hebreo se utiliza el término ish, que también define a un ser humano en general, por lo cual hay propiedad en afirmar que la reputación que a Dios le agrada que tengan sus hijos adoptivos, sea varón, sea mujer, se relaciona, escúchenme, con aprender a ser bienaventurados, pero de acuerdo a la visión divina y no como el mundo sin Cristo lo percibe, lo enseña y lo ansía. Cuando en esta porción escritural leemos en castellano bienaventurados, nos estamos remontando al vocablo hebreo HR, que en una interjección lo podríamos traducir así: cuán feliz, o lo podríamos traducir cuán dichoso. Y si nos guiamos por la familia gramatical y nos remontamos a la raíz idiomática que es achar, en castellano achar traduce con ser recto, que nos podría aclarar mejor el tema. Entonces, uniendo a estos dos vocablos de la misma familia, podríamos decir lo siguiente: cuán feliz el que logra ser recto, cuán feliz el que logra ser estable y ecuánime, cuán feliz el que prospera, cuán feliz el que se endereza, el que se gobierna, el que se guía, pero no de cualquier forma, sino que mediante la educación y visión que el Altísimo comparte mediante su palabra revelada.
Y luego a continuación el versículo en estudio da mandatos negativos, o sea, caminos por los cuales el que quiere ser bienaventurado no debe transitar, caminos que si el creyente transita va a dilapidar su testimonio, la reputación que necesita todo enviado del Altísimo, sin importar su sexo, su etnia, su posición social y o económica. Ojo que la conformación gramatical no anduvo ni estuvo relacionado a bienaventurado, nos habla de lo que se obtiene por no hacer lo malo. Dios nos clasifica como bienaventurados, pero esto no implica perfección, ¿ya? O sea, porque es probable que ese varón o dama que es bienaventurado en algún momento ha errado el camino y no hay una garantía total que en el futuro no lo haga, sino que está describiendo un momento en particular. Digo esto, ¿saben por qué? Porque el mantenerse ecuánime, feliz, recto en la palabra del Señor es una lucha cotidiana. Y sabemos que en una batalla, en un conflicto, no todas las escaramuzas se ganan. ¿Ya? O sea, está describiendo un momento en particular. Hablamos de que no anduvo en consejo de malos, o sea, que evitó la tentación, ¿ya?, de ser guiado por un malo. O sea, malo en el hebreo es un rachá, o sea, alguien de moralidad pervertida, que gusta meterse en problemas de índole perversa, o sea, sin sabiduría escritural, un impío o una persona que se procede como un impío, pues, ¿ya? No anduvo en consejo, no acepta los consejos de personas que se nota que no tienen sabiduría proverbial, que sus consejos, claro, son buenos para lo que él quiere obtener, o dinero, sexo, títulos, no sé, pero que no clasifica en un consejo escritural, ¿ya? Y vuelvo a repetir, Rachá, alguien de moral pervertida. Pero también se escribe que ni estuvo en camino de pecadores, o sea, evitó la tentación de transitar el sendero de un pecador. En el hebreo un jatá, o sea, alguien que no solamente defrauda, no solamente delinque, no solamente hierra a los ojos de Dios, sino que además suele pervertir a los que confían en él. O sea, un delincuente, pues. ¿Ya? Los delincuentes no son así. Buscan amigos, ¿pero para qué? Para pervertirlos. Mi causita, mi brother, ¿ya? Con pinches. ¿Ya? Entonces, ni anduvo en camino de pecadores, o sea, no acepta ser aquellas personas que pervierten a los demás. El versículo en mención también nos comunica que resistió a la tentación de sentarse en silla de encarnecedores. Un encarnecedor, en el hebreo la palabra lut, que define a uno que se mofa, a uno que se burla. Pero el sentido, de acuerdo al contexto gramatical propio del versículo, nos habla que evitó asociarse, escúcheme, evitó asociarse con quienes suelen burlarse de la moral, de la piedad, de la forma tranquila y serena de vivir que a Dios le agrada. O sea, creo que es claro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué diezmas? Qué tonto eres, te están robando la plata. ¿Ya? O te dicen, oye, ese chico parece que tú le gustas, y es buen partido. No, pero, ay, qué tonta eres, y se burlan de ti. ¿Ya? Entonces, evitan sentarse en sí encarnecedores, o sea, no se asocian con personas que se burlan de la fe de Cristo. ¿Ya? De la fe de Cristo. Y eso nos sucede a todos. Yo cuando he sido policía, mis compañeros me llevaban a ese camino. Y yo los quedaba mirando y les decía, compórtate.
Pero jefe, ¿por qué usted se pone así? No, porque tú te quieres burlar de mi señor. ¿Por qué quieres que mire a esa mujer? Tranquilo, compadre, ¿qué es lo que tienes? Si quieres tú mírale, es tu problema, pero no estés molestándote porque yo no la miro. Así que te portas bonito o aquí terminamos. Y yo soy tu superior y soy tu jefe. ¿Está bien o no? Ya, perdone, jefe, no se ponga así, no. ¿Y cómo quieres que me ponga? O sea, se enojaban porque yo miraba a las mujeres que ellos estaban mirando, ¿no? O sea, se burlaban, pues, ¿no? Entonces querían que yo me ponga en ese camino. Y así póngale en cualquier sitio, obtener dinero, o cualquier cosa, títulos. Luego te dicen, oye, hay una chamba para ti. Sí, pero hay que darle tanto. ¿Ya? Se están burlando de la fe de Cristo. Dios quiera que nunca los creyentes obtengan algo porque chantajean y sobornan. Porque eso es sentarse en silla de encarnecedores, porque se están burlando de la moral que a Cristo le agrada. Ahora vayamos al versículo 2. Dice, sino en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí vamos a apreciar ese sino, implica un cambio radical. O sea, que ahora va a hablar de mandatos positivos para el ser humano que desea ser un bienaventurado. De hecho, un siervo del Señor, que ya detectó que su delicia para su ser espiritual es la siguiente. Pero para esto tenemos que determinar qué significa delicia. Es el vocablo jefet, ¿ya? Que define algo que le da placer, que lo razona como cosa valiosa. O sea, hablamos de la ley de Dios, en línea general en la actualidad de toda la Escritura. En aquel entonces, lo que le daba placer al salmista, ¿ya? Lo que le relacionaba valiosísima era la Torá. Porque recuerden que en aquel entonces solamente había sido revelado el Pentateuco, ¿no? O sea, hoy no, hoy la revelación está completa, ¿ya? La segunda parte del versículo dice así, y en su ley medita de día y de noche. La clave para comprender mejor esta parte del versículo es asimilar qué significa en hebreo lo que en castellano leemos medita. Es el vocablo hagá, una raíz principal que da vida a otros términos o palabras hebreas que tienen que ver con el murmurar en placer o en ira, pero en un sentido positivo, o sea, meditar. Explico. O sea, que las escrituras nos hagan con ira gemir lastimosamente cuando detectamos un mal camino que estamos transitando. Nos da ira que estemos yendo por ese camino, ¿ya? O que nos dé placer, que nos haga hablar con propiedad de los dilemas que suceden alrededor nuestro, y eso me da placer. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mediante las escrituras me puedo dar cuenta de lo que ocurre en el gobierno, lo que ocurre en la política, lo que ocurre en los deportes, lo que ocurre con todas las noticias y todas las cosas que suceden a mi alrededor. Me da placer. Me da placer, porque la Biblia me hace que discierna, que esté un paso adelante de muchos cultos en el mundo, ¿ya? Que nos ayuda a imaginar con placer un mundo mejor. Me da delicia cuando veo acá y veo cómo se podría combatir la pobreza, cómo se podría combatir que los jóvenes estén desbocados, cómo se podría combatir que los hombres aprendan a respetar a las mujeres, que las mujeres aprendan a respetar a los hombres, cómo se podría combatir todos los males del mundo. Me da placer imaginar un mundo mejor. Por eso nos esforzamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Que nos hace susurrar, meditar, susurrar como un mendigo hambriento, porque se da cuenta que cuando me acerco a las Escrituras es un tremendo banquete de ciencia y sabiduría insuperable. Placer cuando meditamos lo bueno, que
podemos mejorar nosotros o ayudar que el mundo mejore. Ira cuando vemos lo bajo que hemos caído o lo bajo que podemos caer si no abandonamos eso que nos hace daño. ¿Ya? En eso encuentra delicia, placer. ¿Ya? Sino que en su ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Esto de día y noche es una antípoda, día y noche, arriba y abajo, flaco y gordo, antípodas. Y la antípoda de día y de noche es, démonos cuenta que es el acto que se realiza, ¿no? O sea, y en su ley medita día y noche, o sea, el acto que realiza, ¿ya? Implica que esto es útil en toda antípoda, o sea, en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento. El meditar la sabiduría de Dios no puede ser encapsulada en una sola ocasión y en un solo momento especial. Eso es lo que está diciendo. Y a Dios le agrada que los que conforman su familia espiritual sean reconocidos en las sociedades que conforma como bienaventurados y que ayuden a otros a transitar por este camino. Y todo esto no puede empezar si ese creyente no tiene la Biblia como su delicia y no aprende a tener ira por las cosas que está haciendo en contra de la Biblia. Tiene que ser delicia para mí, porque cuando hay una comida rica que la tengo delicia, me la quiero comer, ¿no? Y cuando es algo que no me gusta, lo desecho. Y en este sino de acción ocupa un lugar fundamental el meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el soporte educativo, doctrinal, que nos va a dar buena reputación, pues nos ayuda a mejorar moralmente y nos ayuda a dejar todo aquello que le produce ira a Dios y ira al creyente que medite y se da cuenta que por ese camino va a desgraciarse él, va a desgraciar a su familia y va a desgraciar al género humano. Porque se da cuenta que es un camino pecaminoso. Un pastor o misionero y todos los obreros de una congregación, los padres de familia nacidos de nuevo, empresarios y obreros creyentes, un ama de casa, un policía, un ingeniero creyente, y sea el oficio o ocupación secular a la cual nos dediquemos, ¿ya? Sea sin importar que ejercemos autoridad secular o que seamos peones, todo creyente verdadero tiene que poner su mirada en lo que se está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque se está hablando de la educación, la instrucción, que nos va a ayudar a crecer en reputación. Reputación que seguimos e imitamos a Cristo y que no pisoteamos su ley. Por el contrario, que es visible que nos deleitamos haciendo el bien. Ojo que no hablo de perfección, ¿ah? Qué maravilloso y alentador que los versículos que estamos tratando lo están describiendo a usted. Si lo está descubriendo, lo está describiendo a usted, ¿ya? ¿Qué futuro maravilloso le espera a esta congregación? ¿Qué futuro maravilloso le espera a una familia con padres de ese estirpe? Creo que la simple lógica nos da la respuesta apropiada. ¿Y cuál es la lógica? La ley espiritual de la siembra y la cosecha. A creyentes que se manejen en esta forma de asimilar cómo crecer en reputación mediante la educación de la palabra del Señor, ¿saben la ley espiritual de la siembra y la cosecha cómo lo va a alcanzar a su congregación? Que va a aparecer, sin importar su fuerza económica o su cantidad, van a ser joya de la cristiandad. Va a ser joya entre los bautistas, va a ser joya en su misión, joya entregada al mundo, pues ahí se enseña en corrección cómo se puede valorar un ser humano, pero a los pies de Cristo. Pero a los pies de Cristo. Qué triste y lamentable
cuando una congregación es como el arca de Noé. Ahí todos entran y todos se juntan, pero no hay santidad. Un educador, y todo creyente lo es, de este estirpe, de los que están buscando su reputación cumpliendo esta parte, por ejemplo, de la palabra del Señor, hacen más fácil las cosas. Pues al estar cumpliendo él la cabalidad, la visión educativa y ministerial para Dios, para su persona, va a ser un tremendo aporte eclesial donde congrega. ¿Saben por qué? Porque va a ser luz que refleja a Cristo, va a ser esperanza que refleja a Cristo, va a ser refrigerio y sanidad para los demás. Ahora, ¿cómo se llega a esta situación? El método es el mismo para el que explicamos la vez pasada, cómo se pervierte un creyente, pasito a paso. En este caso, pasito a paso, está caminando por la alameda propuesta por los predicadores, por los educadores de su iglesia local. Usted ya sabe, ¿no? Si congrega los domingos, congrega porque ya se le pegó en el alma lo que dice Salmos, capítulo 84, versículo 10. ¿Y qué dice? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Usted ya sabe, ¿no? Si se está discipulando. Pues ya se le pegó en su alma que no hay mejor camino que ser preparado para toda buena obra. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 6, versículos 16 a 17? Que la Biblia sirve para todo, para preparar, ¿no?, al hombre a ser enteramente preparado para toda buena obra. Usted ya sabe, ¿no? Se le ha pegado en el alma a los maestros de este estirpe que buscan su reputación mediante la educación de la palabra del Señor. Se le ha pegado en su alma que es bueno ser mejor profesional, es bueno ser mejor deportista, es bueno ser mejor artista, es bueno ser buen comerciante exitoso, pero si algo de esto implica dejar la educación en Cristo, no ha asimilado que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero si lo ha asimilado, quiere decir que ha aprendido a ministrarse de tal forma que no deja de lado lo único que le va a servir en perfección. ¿Y qué es? La educación en la palabra del Señor. Hermano, el mundo está lleno de grandes políticos, de buenos doctores, hermosos ingenieros, pero vemos que esos ingenieros que tienen cursos en las universidades más distinguidas del mundo, sus edificios se les caen. ¿Ya? Vemos que esos doctores ya te cobran un dineral a veces que es demasiado excesivo. Vemos que esos hermosos políticos de una hermosa voz suben y desgracian una nación. ¿Por qué? Porque simplemente la reputación que ellos quieren obtener es como la que entrega el mundo. Si tengo plata, si tengo poder, si tengo placer, es más que suficiente. Pregunto, ¿acaso un maestro con las características que describe Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3, no será de bendición en su propia comunidad? Sí, pues su testimonio, al crecer en esta forma, es una estela que va a irradiar a sus educandos, porque es notorio que no aparta su oído de la ley de Dios, por lo tanto, le es delicia. Y al hacerle delicia, se nota unas cosas principales. Crece en sentido común, crece en discernimiento, y esto es visible a los demás. Llegamos así al segundo punto. Consecuencias personales de vivir en buena armonía con Dios. Consecuencias personales de vivir en buena armonía con Dios. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Consecuencias personales de vivir en buena armonía con Dios. Un árbol plantado junto a corriente de agua es un símil, o sea,
una figura literaria que hace paragón, semejanza, ¿ya?, con un ser humano firme, de propósitos beneficiosos para quienes necesitan sombra, ayuda, sostén, alimento en él o en ella. Un árbol frondoso, hay todo. Hay fruto, hay sombra, hay medicina, hay todo. Que no se hace insignificante, sino valioso. Que sus obras no son como el tamo. ¿Saben lo que es el tamo, no? La parte desechable que tiene que ser botada porque no sirve comestible, ¿ya? Entonces no es el tamo, sino él es el árbol que va a dar fruto agradable y apetecible. Y la pregunta, ¿cómo se llega a ser un árbol espiritual y ministerial? Ya lo dije, pasito a paso, cuando nos dejamos formar, moldear, alimentar por Dios. Yo exhorto, mediante la palabra del Señor, que esos creyentes seamos nosotros. ¿Para qué? Para que multipliquemos bendiciones en nuestra propia familia, en nuestra congregación y donde pise la planta de nuestro pie. Ahora, pero estoy yéndome al mundo, ¿no? O sea, lo que nos rodea, ¿no? Pero ¿es solamente eso? No. Él o ella se siente bendecido o bendecida, prosperado o prosperada, realizado o realizado, dichoso o dichosa, feliz, aunque cargando la cruz de Cristo, dificultades por servirlo al Señor, ha descubierto cuál es el secreto del gozo y la felicidad personal. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Búsquelo, por favor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Este es el secreto para ser bienaventurado. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta? Es el secreto del gozo, es el secreto de la felicidad. No solamente escuchar la palabra del Señor, sino comprender que son recetas que tienen que ser guardadas, en el cofre de su mente y su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué guardamos las cosas en un cofre? Para que cuando lleguen los conflictos o los deseos de la vida, los pongamos en obra. ¿Para qué se aprende a cocinar? ¿Para qué apunta recetas? Para que cuando cocine, la comida le salga rica. Y es lo mismo. Ese es el secreto. Dejarse educar, guardar la educación de Cristo, para que cuando llegue el conflicto, la crisis a tu vida, tú sepas cómo reaccionar. El comentarista David Gusit al respecto escribió así: este también sería un árbol fuerte y estable que se hunde en raíces profundas. La vida del justo está marcada de fortaleza y estabilidad. Hermanos, qué lindo es cuando las personas te relacionan con un árbol. ¿Tienes problemas? Hay que ir a preguntarle al hermano tal. Hay una crisis, hay que preguntarle a él. Tengo un problema, él me puede ayudar. Él me puede dar medicina. Ella es la persona en la cual yo confío. Dios tiene en visión que cada uno de nosotros sea ese árbol. Pero el creyente tiene que dejarse educar. En el versículo 3 también leemos que da su fruto a su tiempo. O sea, esto implica pasito a paso. ¿Por qué? Porque las virtudes descritas en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, no lo busque, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, comienza a adornar de poco a poco sus actos cotidianos. Hermano, recuerde que la Biblia, cuando pone figuras literarias, es para que comprendamos las cosas de Dios. Pregunto, ¿un fruto sale de la noche a la mañana? No, es un proceso de maduración. Pero no solamente es
un proceso de maduración. También tiene que haber un sabio abono. ¿Y saben cuál es el sabio abono? Cuando estamos pegados a una iglesia local de sana doctrina. Cuando estamos pegados en una iglesia que tiene sana eclesiología, o sea, una forma correcta de hacer las cosas. Y cuando eso ocurre, figurativamente, eso es las corrientes de agua donde Dios nos ha plantado. Si usted está en una iglesia que se ha dado cuenta que tiene sana doctrina y ve que hacen las cosas y hace que los hermanos estén contentos, se sientan realizados, que comienzan a dejar los egoísmos, comienzan a comportarse sin las peleas clásicas de otros sitios, si Dios lo ha puesto ahí, aprovechen, porque ahí hay corrientes de agua para que usted pueda hacer ese árbol, que pasito a paso se desarrolle. ¿Sabe lo que sueña todo verdadero pastor? Que salga de las congregaciones hermanos y hermanas que lo superen a él, para que cuando él tenga problemas pueda decirle, ¿me puedes aconsejar? El pastorado, hermanos míos, es el ministerio más solitario que puede haber, porque yo tengo problemas, tengo dolores en el alma, y no le puedo entregar a nadie mis dolores ni mis problemas. ¿Y saben por qué? Porque recién está criando árboles. Pero el creyente tiene que dejarse edificar. Nuestro hermano en la fe Tran, cuando trata esta parte del versículo, escribe así: no hay árboles estériles en el huerto de Dios. Sin embargo, puede tener sus accesos de esterilidad, como a veces tiene un manzano, pero volverá a florecer con ventaja. ¿Y cuándo ocurre eso? Simple, cuando decide ser infértil porque está dedicando mucho de sus tiempos a cosas seculares o actividades religiosas y está dejando el momento de ser edificado, porque te edificas mediante la sana doctrina que vas asimilando. Te edificas cuando estás en un sitio donde tiene una correcta eclesiología y la práctica te hace madurar, te hace comprender que no son egoístas, que comparten, que no es un grupito, que quieren que todos trabajen. O sea, estas dos cosas hacen que el creyente crezca. Hace que el creyente crezca, porque no hay árbol estéril, porque en el huerto de Dios no hay árbol estéril, pero puede haber árboles de que no comprenden dónde deben estar y vagan como ovejas sin pastor. Pero también puede ser que quieren de frente ser pastores, o de frente quieren ser Pablos, o de frente quieren ser eruditos. Hermanos míos, y yo invoco que no se desanimen, ni tampoco se desesperen, porque el proceso es paso a paso. Algunos de ustedes se molestan cuando yo estoy que le insisto, discipúlate, tráeme tu esto. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que usted transite paso a paso. Porque yo deseo en el Señor ver árboles. Yo deseo en el Señor conversar un día con una esposa acá y que le diga, ¿y cómo va la cosa? Ay, pastor, mi esposo, qué hombre maravilloso. Y yo deseo que los esposos me digan, ¿y cómo va la cosa? Ay, si usted viera, qué linda es mi esposa. Cuando yo estoy desanimado, ella es la que me ayuda. ¿Se puede lograr? Sí. Qué lindo que venga una señora que no congrega con nosotros y le diga, ¿y cómo se porta tu hija? Ay, pastor, hay veces ella es la vieja. Ella es la que me pone en regla. Ella es la que me dice estas cosas. Qué linda es mi hija. Porque ya son árboles. Y están dando sanidad. Pero qué desilusión no tiene uno, ¿no? Cuando el que hace los problemas en los hogares son los creyentes. Es desilusión, tristeza, pero no es una desilusión que neutraliza, sino es una desilusión no con ellos, sino con uno mismo. ¿Saben por qué? Porque en algo estoy fallando. Necesita más amor, necesita más fuerza, necesita más algo tengo que cambiar en ese abono, porque si sigue en la iglesia, quiere decir que está deseando que lo sigan mejorando. No nos desesperamos, porque es un proceso de paso a paso. Simplemente no desperdiciemos el trabajo de nuestros educadores, porque ¿recuerdan lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5? ¿Recuerdan? Yo le voy a hacer recordar.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lejos de mí pueden hacer bien el 50% de cosas. ¿Dice así el versículo? Dice, nada podrán hacer. El mundo susurra, pierdes el tiempo. Esa iglesia es muy sana. Esa iglesia es muy ortodoxa. La palabra de ahí es demasiado fuerte. Pierdes el tiempo. Y hay hombres y mujeres neófitos y sensuales que van a intentar arrancarlos de ese sitio porque ellos ya se dieron cuenta que es una casa de luto. Razonan y disciernen mucho y van a hacer que tú ya no puedas ser la víctima que antes ellos podían manipular. Es una guerra. El mundo, perdónenme lo que diga, y a veces el mundo es el padre, a veces el mundo es la madre, a veces el mundo es el enamorado, a veces el mundo es el profesor, a veces el mundo no es una persona mala, sino que simplemente no comprende lo que ocurre en la iglesia y lo quiere arrancar de la iglesia. No podemos rebelarnos, pero tenemos que comprender cuál es nuestro sitio en Cristo, dónde tenemos que estar. Y si mi padre no quiere ir, es su decisión y lo respeto, pero a mí nadie me va a alejar de Cristo. Y al revés también, ¿no? Porque yo me acuerdo de una hermana en Cristo, linda la mujer esta, que ella decía, pastor, yo quiero que mi hijo cambie. Trabajamos con su hijo, pero su hijo no cambió, así que ella se alejó de la congregación. Después también recuerdo un jovencito, que ya ahora ya no es joven, ya tiene familia, y está regresando a las casas del Señor. Pero él lloraba y decía, que mi padre cambie, que mi padre cambie. Su padre nunca cambió y se alejó de Dios. Ahora está regresando a los caminos del Señor, ya que tiene mujer, ya tiene hijos grandes, y está regresando. Porque en el huerto de Dios no hay un árbol infértil, pero sí tiene momentos de infertilidad, cuando no comprende y se aleja de la vid, sin darse cuenta que él es un pámpano, que lejos de él nada bueno podrá hacer. Pero ahí también dice, ¿no? Dice, y su hoja no cae, lo que implica, en una figura literaria, que aquel que acepte que la Biblia sea su delicia y sea su colchón educativo y doctrinal, nunca va a perder su hermosura. Siempre va a ser con esa hermosura que tiene la hoja que no cae, ¿ya? Y se va a dar cuenta que aunque sus años mozos pasen, aunque las enfermedades físicas hagan carpa en su cuerpo y en su ser, él sigue siendo fértil porque sigue predicando y enseñando a Cristo. Y no hablo de perfección. A mí me encanta varios hermanos aquí, que son antiguos y nos demuestran que siguen firmes en el Señor. Es maravilloso, porque están demostrando que tienen enfermedades, que tienen problemas, pero ellos saben que son esa hoja, que siguen siendo hermosos, porque siguen apoyando la predicación y la expansión del Evangelio. Y ahí también dice, y todo lo que hace prosperará. No es que todo va a salir bien ya, sino que ellos han comprendido que lo que dice Dios y todas las cosas lo conducen a bien. Comprenden que si siguen pegados a Cristo, hasta de las cosas malas que les ocurren, van a salir cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva, hay veces, a un horno de aflicción. Y eso no significa que no vamos a prosperar. Significa que está permitiendo que como el oro puro seamos probados porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Cuando meditamos en las Escrituras, cuando vemos nuestra propia insignificancia, cuando vemos el favor de Dios que no cesa, cuando vemos todas esas cosas, nos damos cuenta que nosotros somos esos árboles plantados por el Señor. Job, capítulo 7, versículo del 17 al 19.
Búsquelo, por favor, un poquito más atrás de Job capítulo 7. Versículo del 17 al 19, dice así. Dice así: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Hermano, no es usted insignificante. Cuando usted está siendo probado, Dios tiene su mirada en usted. ¿Se acuerdan la promesa de Dios? Yo estoy contigo todos los días. ¿Qué es usted para que Él haya puesto su mirada en usted? Y yo le voy a decir, usted es su hijo adoptivo, usted es su embajador, usted es su obrero, usted es su familia espiritual. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él porque Él tiene sus métodos y Él no va a cambiar. Él no va a cambiar, comprendamos. Usted puede querer que los métodos cambien para que usted siga su vida, pero Él no va a cambiar. Y si nosotros decidimos alejarnos de su método educativo y de las iglesias donde tienen una fuerte labor eclesiástica, nosotros estamos desperdiciando el método que Él ha ideado para nosotros. Miren, le dije en los anuncios, ¿no?, que el amor tiene que doler, ¿no? El amor tiene que ser con sacrificio. Dios está abordando nuestra vida. Hermano, si yo les contara a ustedes todos los dolores en el alma que yo tengo por cosas que me pasan, por las cosas que me entero, a veces que me enteran mis hermanos en Cristo de los problemas que están pasando. Si yo les contara todas esas cosas, de repente usted explotaría. Y a veces uno dice, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Y saben por qué? Porque Él borda. Y el hombre no es capaz de reconocer lo que Él está haciendo. ¿Han visto cómo se bordan los mantos? ¿Alguna vez se ha puesto, las madres antiguas tenían, ¿cómo se llamaba eso, redondito, donde bordaban? Era uno para bordar. Y tú cuando te ponías, yo me acuerdo tenía 7 años. Sí, 7 años. Y vi a mi abuelita mamaquetita que bordaba. Eran así redonditos. Era como eso que suena música. ¿Ya? Y ella estaba bordando ahí. Y yo venía, ¡oh, su abuelito, qué bonito! Hacía el patito. Y de repente veía que caían hilos y me ponía al otro lado para ver debajo. Un garabato. Todo garabato, los hilos colgaban. Qué feo de ahí, ¿no? A veces así somos, hermano. Usted piensa que su vida está fea. Se desilusiona. Pero si usted podía estar en el consejo de Dios, se podría dar cuenta que Dios está abordando una cosa grande y maravillosa para usted. Pero si usted tiene la potestad de salirse de ese diseño, Dios se lo va a permitir. No lo haga. No lo haga. Porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted. Conclusiones. Si aceptamos el método y prácticas educativas, nuestra reputación va a crecer, nuestro testimonio se va a acrecentar. ¿Y saben lo que vamos a lograr? 4 cosas puntuales nomás para terminar. Primero, daremos alegría al corazón 3 veces santo del Hacedor. Alegría, porque su hijo se está permitiendo construir. Segundo, nos prepararemos para obtener frutos de paz y realización personal, sin importar todos los problemas que tengamos. Tercero, a quien así haga, su estela alimentará, dará protección, multiplicará la fe y la esperanza. ¿Saben quiénes? En sus hermanos en la fe. Porque comienzan a mirarlo y dicen, si así es el hermano, ¿cómo habrá sido el apóstol Pablo? Si así es la hermana, ¿cómo habrá sido la mamá de Jesús? Si así es ese hermano, ¿cómo sería Cristo en este mundo? Porque aquellos que acepten ser árboles dan esperanza a los demás, dan refrigerio a los demás, ayudan a sus hermanos. Y cuarto, quien acepte el método y las prácticas educativas de Cristo será el faro en el mundo. El mundo está en una tremenda oscuridad. Usted vea, hermanos, ven
lo malo y le dicen bueno. Y a veces el único que está poniendo la fuerza para que el mundo no se pierda completamente es el nacido de nuevo, que de vez en cuando le recuerda que Dios vive, que Dios existe, que su misericordia y su amor están ahí, pero depende de nosotros querer ser faro. Terminemos, hermanos, leyendo Jeremías, capítulo 11, versículo 2. Y ahí terminamos. Jeremías, capítulo 29. Dios está haciendo este trabajo, pero depende de nosotros que aceptemos. Jeremías, capítulo 29, versículo del 11 al 12. Cuidemos nuestra reputación, hermanos. Y si la hemos perdido, recobrémosla. Que Dios nos va a apoyar en todo el sendero del camino, en este mundo y en el venidero. Pero miren, Jeremías capítulo 29, versículo del 11 al 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, Dios esto es lo que quiere para nosotros. Y lo que Él no quiere, que seamos como estamos. Pero depende de nosotros. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque mediante su palabra revelada, podemos comprender, Señor, los métodos educativos, los pensamientos que usted tiene para nosotros, cómo usted nos da nuevas oportunidades, cómo usted, Señor, al que está caído le da esperanza y al que está, Señor, firme, Señor, nos dice que no creamos que estar muy firmes, Señor, para que no perdamos la humildad. Ayude, Señor, a todos y cada uno de los hermanos en Cristo que están acá presentes, Señor. Y si hay alguno que aún no es suyo, Señor, captúrelo, Señor, con la fuerza de su amor. Ayúdelo, papito lindo. Puede hacer que ellos estén pidiendo algo para su vida. Señor, usted es el único intermediario entre Él, Señor, y el Padre Celestial. Ayúdelo, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano.